Welcome. Welcome. Bienvenido a dos ejemplos de agregar y restar expresiones racionales con denominadores monomiales no iguales. Lo principal para recordar es que al agregar fracciones o expresiones racionales, debemos tener un denominador común para agregar o restar las fracciones. Mirando nuestro primer ejemplo, el primer paso es determinar cuál sería el menor denominador común si tenemos un denominador de 5x y 3x. Y si no podemos mirar esto, y decir que el menor denominador común BR 15x, a menudo es útil escribir los denominadores en primera forma factorada. ¿Qué significa esto? Podemos escribir esto como 3 en lugar de 5x. 520 y en lugar de 23x podemos escribir 23xx, así que otra manera de pensar en encontrar un denominador común es solo asegurarse de que los denominadores contienen los mismos factores. Si contienen los mismos factores, luego tenemos un denominador común. Entonces, por ejemplo, observe cómo esta segunda fracción aquí tiene un factor de 3 hexaneutones el denominador, pero esta fracción no significa que este denominador necesita un factor de 3 para obtener un denominador común. Y podemos multiplicar el denominador por 3 mientras hagamos lo mismo con el numerador. Recuerde, 3 tercios hexasiemens igual a 1, así que es como multiplicar por 1. Y luego mirando la segunda fracción, aviso como no contiene un factor de 5 en el denominador como esta fracción. Así que este denominador necesita un factor de 5, así podemos multiplicar esto por 5. Siempre hacemos lo mismo al numerador. De nuevo, esto es como multiplicar por 1. Aviso ahora nuestros denominadores contienen los mismos factores y hemos obtenido nuestro denominador común. Así que ahora vamos a multiplicar estos, y luego agregaremos. Así que esta primera fracción es ahora 915x. Y la segunda fracción es ahora 1015x. Ahora que tenemos un denominador común, el denominador se mantendrá mismo y agregaremos los numeradores. Bien, 9 más 10 hexasiemens igual a 19. Una vez que encontramos la suma, queremos verificar si la fracción se simplificará, pero desde 19 y 15x no compartirá ningún factor común. Otros de 1. Esta es nuestra suma simplificada. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo, el primer paso es determinar el menor denominador común, o al menos un denominador común. Y otra vez, si podemos mirar esto y decir que el menor denominador común sería cuadrado 36x, es genial. Pero si no podemos, de nuevo, será útil mirar la factorización primera de los denominadores. Así que para esta primera fracción, determine la primera factorización de 12. Bien, 12 hexasiemens igual a 4 por 3. 4 hexasiemens igual a 2 por 2. Por lo que podemos escribir 12x cuadrados como 2 por 2 por 3, y aviso como ambos denominadores ya contenían x cuadrados. Así podemos ir adelante y escribir 20 cuadrados aquí, 2 por todo. Bueno, la principal factorización de 9 es solo 3 por 3, por lo que podemos escribir esto como 3 por 3 20 cuadrado. Ahora necesitamos asegurarnos que los denominadores contienen el mismo número de cada factor. Entonces, por ejemplo, mirando esta primera fracción, aviso como solo contiene un factor de 3, pero este denominador contiene dos factores de 3. Así que necesitamos un factor más de 3 aquí. Otra vez, multiplicar tanto en la parte superior como inferior por 3. Y mirando la segunda fracción, aviso como no contiene ningún factor de 2, pero este denominador contiene dos factores de 2. Tenemos que multiplicar el denominador en 2 por 2, así como el numerador. Ahora, si comparamos los denominadores, avise como ambos contienen dos factores de 2, dos factores de 3, y dos factores de x, así que ahora tenemos nuestro menor denominador común, así que vamos a multiplicar y luego resultaremos. Así que esta primera fracción es ahora 15 hexaneutones todo más de 2 por 2 por 3. Eso era 12 por 3. Está el 36, luego tenemos x cuadrado. Aquí tenemos 2 por 2 por 2. Eso es 8 hexaneutones todo otro 36x cuadrado. Nuestros denominadores son ahora mismos, así que ahora podemos ir adelante y restar. El denominador se queda lo mismo, y el numerador es 15. 8 que es 7. Y de nuevo, debemos verificar para ver si esto simplifica, pero no lo hace, así que estamos hechos. Bueno, espero que encontraron estos dos ejemplos útiles.